Hola chicos y chicas de primer año, acá los saludo desde mi búnker subterráneo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante que son los mitos. No solo apasionante, sino un tema eh, un poco complejo en el sentido de que involucra también nuestras creencias personales o nuestras no creencias, lo que fuera. Por eso lo primero que hay que tener en cuenta es que existen una infinidad de mitos, desde los mitos egipcios, los mitos aborígenes, los famosísimos mitos griegos, las historias judeocristianas de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, eh, la mitología china, japonesa, hindú, la mitología nórdica, ustedes recordarán a Thor, a Loki, en fin, una inabarcable cantidad de mitos, ¿no? Y por ello una cantidad enorme de dioses, diosas y criaturas mitológicas. Lo que nos interesa a nosotros saber es qué son los mitos. Nosotros nos vamos a centrar, ya que nuestra materia es prácticas del lenguaje y esto tiene que ver con la literatura, nos vamos a centrar en lo literario, en lo que cuentan esas historias, más allá de nuestras creencias personales. Entonces, ¿qué sabemos sobre los mitos? Para poder entenderlos tenemos que ubicarnos en un tiempo muy lejano, hace miles de años, cuando se empezaron a crear los primeros mitos, las primeras comunidades empezaron a crear esos mitos. ¿Qué son entonces los mitos? Son relatos que originalmente fueron relatos orales, porque no existía la escritura. Con el tiempo, esos mitos, mucho tiempo después, fueron pasados a la escritura, ¿verdad? Eh, Hoy en día existen los mitos tanto de forma oral como de forma escrita. Estos relatos se transmitían en principio de boca en boca. ¿Eso qué quiere decir? Una persona se la cuenta a otra, esta a su vez a una más, y así el mito se va transmitiendo en el espacio, ¿sí? Se va difundiendo. Yo te lo cuento a vos, se lo cuentas a otro, y así mucha gente va conociendo el mito. Pero también se transmitían de generación en generación. Y eso tiene que ver no con el espacio, sino ya con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Una generación se la contaba a otra, los padres a sus hijos, los abuelos a sus nietos, estos cuando crecían se la contaban a sus hijos, y así el mito iba sobreviviendo en el tiempo, lo que explica que hoy en día podamos leer historias que tienen miles de años. Lo mismo ha ocurrido con las leyendas, con canciones infantiles. Un padre se la canta a un hijo, ese hijo después se la canta a su hijo, y así la canción se va transmitiendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, retomemos. ¿Cómo se transmitían los mitos? Entonces, de boca en boca. Eso tiene que ver con el espacio. Y de generación en generación. Eso tiene que ver con el tiempo. Otra cosa importante que tenemos que saber de los mitos es que tienen un carácter sagrado estas historias. Forman parte de las creencias religiosas de la gente, a diferencia de las leyendas. Ya vamos a ver próximamente las leyendas. Las leyendas no forman parte de las creencias religiosas. Bien, entonces estas historias son consideradas, hablo de los mitos, son consideradas como verdaderas dentro de esa comunidad religiosa. Eh, Otra particularidad que tienen los mitos es el tiempo en que están ambientados estos relatos. Cuando ustedes ya habrán visto, habrán leído, y no son un tiempo preciso. No son un tiempo preciso, no están ubicados en un tiempo preciso. Es un tiempo primigenio, un tiempo impreciso, muy antiguo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero tal mito es el día que se creó el hombre, pero ¿cuándo fue ese día? Este mito habla del día en que se creó el mundo, perfecto, pero ¿cuándo fue ese día? No se sabe con precisión, ¿verdad? No se indica con precisión en el relato. Entonces, el tiempo de los mitos es un tiempo impreciso,
Fíjense que hay muchas fórmulas lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas frasecitas que en el comienzo de los mitos dicen que, cuentan que una vez, cuentan que en el comienzo del mundo, ¿verdad? Eh, Cuentan que un dios, bueno, esas frasecitas típicas están relacionadas con esto del tiempo impreciso. Un tiempo en que incluso los dioses tenían contactos con los humanos, un contacto directo, ¿verdad? O un tiempo en que la Tierra ni siquiera tenía la forma que tiene actualmente. Recuerden el mito griego de la teogonía, donde al caos una potencia innombrable le pone orden. Recuerden el mito el relato del Génesis, el de Viracocha, el lago de los pumas de piedra. ¿Sí? Todos los mitos están ambientados en un tiempo muy remoto, muy antiguo e impreciso, ¿bien? Otra particularidad que tienen los mitos son los personajes. No son personajes comunes y corrientes. La mayoría de los personajes son dioses, personajes sobrenaturales con poderes mágicos, semidioses. Y también hay muchas criaturas mitológicas que vamos a ir conociendo, pero bueno, desde Jesús, Jehová, Zeus, Poseidón, Hades, Thor, Loki, Viracocha, Nemequene, todas criaturas mágicas con poderes mágicos. También pensemos en los ángeles, los arcángeles, los demonios, el Espíritu Santo, el cancerbero en la mitología griega, el grifo, Medusa, las arpías. Hay una cantidad enorme, enorme de seres mitológicos, Pegaso, el caballo alado. Bueno, en fin, ya vamos a ir conociendo un montón de ellos. Entonces los personajes que suelen ser dioses, semidioses, héroes, criaturas mitológicas, seres mitológicos, son personajes fabulosos, con poderes incluso sobrenaturales. Otra característica de los mitos es que muchas de las acciones que suceden en los mitos también son acciones sobrenaturales, como por ejemplo soplar en la nariz de un muñeco de barro y que estos cobren vidas, que un ser se convierta en la luna o en el sol, como pasaba en el mito de la vida y la luz, de los pueblos chibchas. Nemequene y Sua se convertían, uno en el sol, otro en la luna. Moisés que abre las aguas del mar, Jesús que camina sobre las aguas, multiplica los peces, el vino, el pan, Zeus que se transforma en águila, o el diablo que se transforma en serpiente. Hay un montón entonces de acciones sobrenaturales. Yo había preguntado en algunos casos si a ustedes estas acciones les parecían cotidianas o mágicas, y hay algunos chicos que por su creencia me ponían que como eran historias verdaderas, eran historias reales, estas acciones eran cotidianas. Acá tenemos que hacer una aclaración. Yo no estoy juzgando si la historia es real o no es real. Eso va a quedar en cada uno de ustedes y va a estar relacionado con sus creencias. Si consideran que estas historias son reales o no lo son. Pero hay algo que no está en discusión, y es que, y esto lo hablé con muchos chicos y chicas, que no son cotidianas. No son cotidianas. No es cotidiano que una serpiente hable, no es cotidiano que un ser humano nazca a partir de un muñeco de barro, no es cotidiano que un muerto reviva, como en la historia de Lázaro, no es cotidiana una inundación que ahoga gigantes. Bien, eso está fuera de discusión. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los mitos
en su momento trataron de dar una explicación del mundo. En una época que no existía la ciencia, que la ciencia no podía explicar el ciclo del agua, que no podía explicar esto o aquello, o porque en realidad era la Tierra la que rotaba y no el Sol. Cuando la ciencia no estaba, el humano se hacía, como siempre, muchísimas preguntas, y la función de los mitos fue un poco dar explicaciones a esto, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, hay vida después de la muerte. Las grandes preguntas que se hicieron siempre los humanos, en un principio pudieron ser explicadas o trataron de ser explicadas a través de estas historias religiosas. Por eso muchos mitos explican un hecho, un fenómeno, algo muy puntual a través de estas historias. Hay muchas versiones, uno se puede encontrar como los mitos originalmente eran orales, uno se puede encontrar con diferentes versiones del mismo mito. En una versión Zeus es el padre de tal personaje, en otra versión resulta que el padre es otro. Esto lo vamos a... Hay contradicciones, lo vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia se dice que Judas se ahorcó, en otra parte de la Biblia dice que Judas cayó y murió de una manera completamente diferente al ahorcamiento. Entonces nos encontramos con diferentes versiones. Creo que esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer los mitos. Eh, bueno, eh, los saludo y hasta la próxima con un nuevo tema. Espero que les haya servido. Seguiremos leyendo mitos y conociendo mitos.